Absolutamente para nadie es un secreto que la oposición y el uribismo se quieren valer de absolutamente todo, de todo tipo de artimañas para hacer que el presidente Gustavo Petro no pueda culminar satisfactoriamente su periodo presidencial. En las últimas horas se hizo público que dos magistrados del Consejo Nacional Electoral presentaron una ponencia para, al parecer, formularle cargos al presidente Gustavo Petro por supuestamente tener irregularidades en la campaña presidencial del año 2022. Lo que más ha llamado la atención de esta supuesta ponencia que busca formularle cargos al presidente Gustavo Petro y que en realidad es bastante preocupante es que uno de esos dos magistrados en este momento está siendo investigado. El magistrado Álvaro Hernán Prada está en este momento siendo investigado y de hecho fue justamente llamado también a audiencia por el presunto soborno de testigos. ¿Y a que no adivinan de quién? Sí, del señor Álvaro Uribe Vélez. Aquí entonces ya tenemos las llaves de todo esto. Ya sabemos por qué estos magistrados uribistas quieren bajar al presidente Gustavo Petro del poder. Aquí hay intereses políticos, intereses personales, pero sobre todo intereses de la derecha. Así que a través de una entrevista que concedió el representante Alfredo Mondragón del Partido del Pacto Histórico y Carlos Meisel, senador del Partido del Centro Democrático, se citaron a través de un canal de YouTube en vivo para hablar sobre este tema, sobre este golpe que el Consejo Nacional Electoral le está dando al presidente Gustavo Petro. Allí la periodista tocó ese tema de que este magistrado del Consejo Nacional Electoral pertenece al Partido del Centro Democrático. Por lo que inmediatamente Alfredo Mondragón, por supuesto, el que nunca se ha quedado callado y menciona las cosas como son, le dijo a Carlos Meisel, al senador del Centro Democrático, que le parecía increíble que tantas cosas que han pasado en el Centro Democrático, como lo de Ciro Ramírez, Pierre García, lo de Karen Abudinen, entre otras cosas, además de la financiación que recibieron presuntamente las personas del Partido del Centro Democrático por multinacionales, y que no ha sucedido absolutamente nada. El senador Carlos Meisel, en lugar de responderle a la altura, con argumentos, en un debate en vivo a través de YouTube, lo que prefirió hacer fue salirse, indicando que supuestamente Alfredo Mondragón era un completo payaso, que no hacía más sino inventar cosas, entre otras, y prefirió dejar a la periodista sola con Alfredo Mondragón, es decir, no hubo en ningún momento un debate. Lo más gracioso de todo esto es que Carlos Meisel, el senador del Centro Democrático, no duró ni siquiera la mitad del debate. Duró apenas conectado como unos 15 minutos e inmediatamente se salió por miedo y no debatió con Alfredo Mondragón. Así que por favor presten mucha atención a este debate, o bueno, medio debate que concedió el senador Carlos Meisel del Centro Democrático junto con el representante a la Cámara Alfredo Mondragón del Pacto Histórico, que una vez más deja aquí en evidencia que la oposición es mentirosa, amañada, tramposa y adicional a eso que no tienen ni siquiera los argumentos para poder debatir. El senador ya sabía que iba a tener una entrevista en conjunto con el representante Alfredo Mondragón y aún así, de una manera grosera, decidió salirse completamente de la sala para no seguir debatiendo. Eso solamente demuestra que tiene miedo, que no tiene argumentos y sobre todo que no sabe debatir. Ahora quiero preguntarles, por ejemplo, al representante Mondragón, si usted ve, pues allí hay, dentro de estos magistrados, justamente está Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático. Estaría o sería, ¿no habría allí como un interés particular en realizarle esta investigación al presidente de la República? Es decir, si es viable que una persona del Centro Democrático haga esta investigación o pida abrir esta investigación. Bueno, mira, el país se tiene que saber que en este momento acaba de presentar una ponencia para formular cargos contra la campaña del presidente Petro, firmada por el señor Prada, que ha sido dirigente del Centro Democrático y que precisamente está en el caso de Álvaro Uribe Vélez, en el cual se le investiga por presuntamente haber sobornado testigos, ¿ya? De tal manera que tiene que saber el país que eso, ustedes que están ahí, señor Meisel, usted del Centro Democrático, usted que tanto defendía a su amigo Ciro Martínez, ya que condenaba de la reforma y particularmente la reforma a la salud, que por corrupta, ahora está preso por corrupto.
pero además fue Álvaro Uribe Vélez el que inició un proceso en contra de Iván Cepeda, supuestamente por manipulación de testigos, y se le devolvió esa investigación en contra de Uribe, porque al parecer ha sido Uribe el que ha hecho manipulación de testigo y fraude procesal. De tal manera que tiene que saber el pueblo colombiano quién está detrás de esta formulación de cargos en contra de la campaña del presidente Petro. Pero además de todo el litigio que hay sobre cuándo empieza y cuándo termina una campaña, hay que recordarle que este magistrado hace parte de una institución que no se han pronunciado frente a la financiación ilegal, prohibida por la Constitución y la ley a partidos de oposición por parte de multinacionales. Es que la Constitución y la ley dice claramente que no puede haber financiación de extranjeros en campañas y a partidos políticos, y ellos lo tuvieron, ellos lo han certificado. Y ahora resulta que el señor Meis, el senador del Centro Democrático, dice, no, es que el mismo campaña del presidente Petro ha dicho lo de su financiación, y eso es una cosa independiente allá de magistrados neutrales que están haciendo investigación. ¿Cuál neutrales? Es del señor Prada que está investigado, está siendo investigado por presuntamente haber manipulado testigos, haber sobornado testigos en el caso de Uribe. De tal manera que el pueblo colombiano tiene que saber qué es esto. Esto no es ninguna neutralidad, ninguna intención de revictimizarse y de ser disque los reyes de la victimización. No, lo que ellos están buscando es darle menor valor a esa denuncia que estamos haciendo para que el pueblo colombiano se quede tranquilo esperando que avance un proceso judicial que saque del poder al presidente Petro y que el pueblo colombiano esté tranquilo, supuestamente confiado en las instituciones, cuando las instituciones están cooptadas, no solamente por mafias y corruptos, sino por dirigentes de la oposición. De tal manera que el llamado a nosotros tiene que ser serio al pueblo colombiano. ¿Quién está detrás de esta formulación de cargos contra la campaña del presidente Petro? Pero además, entonces uno de los supuestos, según la revista Semala, plantea que un testigo muy fidedigno ha dicho que uno de los argumentos más fuertes es supuestamente la financiación de más de 30.000 testigos electorales. Ahora resulta que quieren poner el cuidado de los votos como un acto de campaña, cuando no es un acto de campaña, debería ser una garantía del Estado, pero en Colombia no pasa, se roban las elecciones. Y entonces, ¿qué quieren ahora? Querían que la campaña del presidente Petro no tuviera ciudadanos defendiendo los votos para que ellos no lo hubieran robado de una vez en la registraduría. Eso es lo que querían. Ahora resulta que el presidente Petro y la campaña del presidente Petro no podía proteger los votos ya, y ahora lo están utilizando esa situación para justificar una investigación. Es decir, a cualquier costa quieren sacar al presidente Petro del poder. O antes, por la vía de haberle robado las elecciones, porque no tenía testigos electorales, y ahora por tratar de vincular, como si fuera campaña, tener testigos electorales. De tal manera es que, creo yo, hay un desespero de las élites de la ultraderecha, y creo que están llevando a situaciones de ruptura institucionales que el pueblo colombiano debe saber y enfrentar con categoría. Yo invito al pueblo colombiano a derrotar el golpe o el intento de golpe que están queriendo hacer. Senador Meisel, esa misma pregunta se la hago. ¿Estaría viable jurídicamente que una persona del Centro Democrático, que incluso pues tuvo este vínculo con el caso de Uribe, pues pueda pedir esta investigación, pueda abrir esta investigación como magistrado del CNE? A ver, yo primero quiero decir varias cosas. Nuestra generación está proponiendo o está esperando que nosotros le propongamos cosas al país. Yo no le he escuchado un solo discurso a Mondragón que no mencione a Uribe. Y nuestra generación no se merece eso. Nuestra generación se merece que nosotros le propongamos alternativas al país. El Consejo Nacional Electoral está diseñado, para bien o para mal, donde los magistrados son propuestos por partidos políticos aquí en el Congreso. El Pacto Histórico también tiene los suyos, incluso tiene más que nosotros. Y la coalición de gobierno tiene más que nosotros. Y vuelvo y repito, los escándalos de la campaña de Petro no salen de la oposición. Nosotros no mandamos a Nicolásito a que hiciera lo que hizo, ni mandamos a Benedetti a que dijera lo que dijo. Y todos estos escándalos que han salido alrededor de la campaña del presidente Petro, nosotros no lo incitamos ni lo queríamos tampoco. Es que lo que vive el país es doloroso hoy.
Los escándalos de corrupción de este gobierno y su inoperancia son dolorosos para nosotros también como oposición, como colombianos. Esto es una vergüenza lo que está pasando con este país. Es una vergüenza lo que pasó en esa campaña, aparentemente, porque yo tampoco soy juez. Lo que sí quiero es que se investigue y que se esclarezca la verdad. Es una vergüenza como colombianos, incluso en la oposición, que hoy tengamos los escándalos que estamos viendo en el gobierno. De manera que nosotros no estamos brincando en un solo pie de la felicidad. Simplemente en el Consejo Nacional Electoral, donde, repito, todos los partidos tienen asiento y ellos tienen mayoría, se está presentando una ponencia que busca investigar a ver qué fue lo que pasó y qué es una verdad a partir de los anuncios que ellos mismos en esa campaña han hecho. Pero yo hago público una cosa, mire, yo no vuelvo a participar en un debate donde esté este señor porque se vuelve harto sus ofensas, se vuelven harto sus refritos. Esto es un payaso que no le está sirviendo de nada a nuestra generación. Son los mismos cuentos de siempre. En vez de pedir que se investigue, en vez de pedir que las instituciones actúen, lo que hace es tratar de inventarse cosas y hablar de golpes de Estado y hablar de una cantidad de cosas que no están pasando. Entonces yo me retiro, María Camila, yo no estoy para estar debatiendo. Yo soy muy respetuoso con lo que tienes miedo, pero tienes no miedo de seguir debatiendo. Pero senador, Tienes miedo, Michael, tienes miedo y por eso te retiras. Sos un miedoso, por eso te vas. bueno, esto no me había pasado en vivo. Esto no Es me un había pasado en miedoso. vivo. Pero además es que me llama la atención porque el senador ya había aceptado que fuera el debate con usted. Entonces, pues no, me llama Pues mucho la porque atención. tiene rabo de paja. Disculpa, te interrumpo, Camila. Pues el senador Meisel del Centro Democrático, lo único que sabe responder es decirme payaso y decir que se va porque no resiste el debate. Y entonces no resiste el debate porque saben que tienen rabo de paja, porque saben que esa institución, Consejo Nacional Electoral, hoy a través de un magistrado que es del Centro Democrático, que ha sido activista del Centro Democrático, que está investigado por presuntamente haber manipulado testigos en lo que han llamado el caso Uribe. Es decir, en eso que Uribe empezó un proceso judicial contra Iván Cepeda del Pacto Histórico, dice que por manipular testigos, ahora se le devolvió a Uribe porque al parecer era él el que manipulaba testigos y sobornaba testigos. ¿Y quién está metido en ese proceso? El señor Hernán Parada, que hoy es magistrado del Consejo Nacional Electoral, que es quien está presentando ponencia con otro magistrado para supuestamente demostrar violación a los topes de campaña del presidente Petro.